¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí nuevamente presentar este segmento de Pasatiempos para una sana convivencia que organiza el Instituto Estatal de las Mujeres en el estado de Tabasco y que nos permite precisamente reunir a un grupo de mujeres diversas de diferentes ámbitos, profesiones y activismos distintos, pero pues todas enlazadas pues en un fuerte muy común que es precisamente la reivindicación de los derechos de las mujeres y pues obviamente la promoción y el respeto a la dignidad de cada una de nosotras. Y bueno, pues a nombre de la maestra Nelly Vargas, que es nuestra directora general, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada una de ustedes. En algunos momentos Tessa, Tere, nos ha acompañado en estos espacios y han compartido, la verdad, conocimientos muy puntuales. Y pues el día de hoy nos tiene aquí este conversatorio que tiene que ver con una serie de televisión que concordamos que tiene muchísimos puntos que podríamos tratar, que tiene que ver con la lucha precisamente del feminismo, con la lucha de la emancipación de los derechos de las mujeres. Y pues es una serie que pues está inspirada en una serie de novelas escritas que se denominan Ana de las Tejas Verdes, escrita por Lucy Montgomery y pues adaptada y por la escritora y productora ganadora del premio Emmy, Moira Wiley. Y bueno, pues esta serie fue escrita o emitida por el canal CBC entre el 2017 y 2019 en Canadá y se encuentra pues, obviamente disponible en Netflix en estos momentos a nivel mundial. Y pues es una serie que consta de 3 temporadas, un formato en conjunto de 27 episodios. Y bueno, ¿les parece si se presentan para que quienes no las conocen, pues comiencen a seguirlas y a identificarlas en cada una de sus trincheras? Teresa, bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos quienes tienen la oportunidad de vernos y escucharnos. Yo creo que ya hemos estado en otras ocasiones por aquí, así que pues mi nombre corto, Tere Hernández, así me conocen en las redes sociales. Soy conductora en el programa de televisión local Las Hijas de Eva. Soy docente de educación básica y nivel superior. Así que también participo con la colectiva Mujeres Progresistas y Labios Rojos aquí en el estado de Tabasco, que vamos a estar por aquí platicando, ¿no? Sobre la famosísima amiga de Diana Barry. Muchísimas gracias. Stephanie, ¿te presentas, por favor? Hola, yo me llamo Fanny. En las redes sociales aparezco como Stephanie Morquecho. Yo por el momento me dedico a hacer mi tesis, es de feminismo con perspectiva filosófica, porque lo que estudio es filosofía. Se llama La idea de mujer esencialista en el sistema patriarcal. Y yo voy a estar hablando específicamente del personaje de Josephine, que sale en el capítulo, en la temporada 2 del episodio 7 específicamente. Gracias, bienvenida. Leslie. Hola, soy Leslie Estrella. En las redes sociales aparezco como Leslie Estrella y todavía estoy empezando a entrar a este movimiento feminista. Quisiera aprender más sobre estos temas porque la verdad sí me interesan bastante. Pues bienvenida. Hoy vamos a analizar una serie que se llama Annie con E, que aparece en Netflix. Y pues hay muchos puntos interesantes y bienvenida. Abril, si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio, gracias por la invitación, Ana. Bueno, pues mi nombre es Abril Violeta, soy de Baja California y actualmente más que nada me dedico a lo que son los derechos sexuales y reproductivos a través del colectivo Bifancin, que nos encontramos en todas las redes sociales. Y bueno, el día de hoy me toca compartir desde una gran personaje que ha cautivado a muchos, a muchas, desde
pues 200 años, ¿no? Aprox, que es Anne Shirley, que posterior, bueno, en esta serie, en la segunda temporada, adopta el nombre de Anne Shirley Kubert. Gracias. Tienes un gran paquete ahí que desmenuzar ese personaje porque tiene, no sé, por ejemplo, a mí hay momentos en que me caía gorda, me caía mal, pero bueno, ya luego platicaremos de esa parte. Yayi, si gustas presentarte, por favor. Claro que sí. Oigan, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que estoy muy, muy emocionada. ¿Se acuerdan de Anne cuando iba por primera vez a una fiesta? Así estoy. Y entonces preguntó qué tenía que hacer y le dijeron, diviértete. Así entonces esa soy yo ahorita, ¿no? Soy socióloga, soy tabasqueña, me dedico a la docencia en el nivel medio superior, y de verdad que estoy muy, muy agradecida que existan plataformas y que existan espacios como esta serie ahora que le lleguen a mis chamacos y que los hagan conscientes de lo que soy. Me siento en pañales en temas de feminismo, he estado trabajando otras áreas, pero bueno, yo sé que estoy en las mejores manos y que ustedes van a hacer de Yayi la mejor postura de ahora en adelante. Bueno, me va a tocar trabajar el tema de Cole Mackenzie, entonces estoy muy, muy emocionada porque qué personaje, a partir de la segunda etapa, yo creo que aporta muchos cambios para toda la serie y, ¿por qué no?, para todas las personas que hemos visto este gran trabajo. Y ella es una colega muy querida claro mía, sí. Aquí en Tabasco, y pues obviamente hemos estado, aunque no, tal vez no te nombres a ti misma como feminista, has estado ahí, has estado en los movimientos, has estado en las marchas, y pues obviamente estás con nosotras. Ángel, bienvenida, Yayi. Ángela, si gustas presentar. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, yo soy Ángela Belmont, soy psicóloga, me conecto desde Ciudad Juárez, les mando muchos saludos, estoy muy emocionada de escuchar la reflexión que se vaya a generar, muy contenta de aprenderles, me asumo feminista y en constante reflexión, en constante aprendizaje, y agradezco estos espacios porque la verdad que me permiten continuar reflexionando, aprendiendo y sobre todo en espacios así que yo agradezco mucho, seguros, ¿no? Entre mujeres. Entonces estoy muy emocionada. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar en este espacio donde escucharemos precisamente a nuestras invitadas hablar sobre estos personajes tan diversos que son precisamente los que integran una serie que para mí fue magnífica porque les cuento. La vi con mi hija, que es una adolescente, entonces fue posible transmitir experiencias y conocimientos que me parece que son muy oportunos, como dice Yayi, ¿no? En la adolescencia, a veces tener ese tipo de orientación y muchas veces pues no los tenemos, o otras veces sí tenemos pues ese compromiso de los profesores o de las profesoras que nos saben guiar bastante bien. Ok, hola, yo soy Tessa Galeana, muchísimas gracias por esta invitación, Ana, ya también he estado en otra ocasión contigo, pues muchísimas gracias por el espacio. Yo soy escritora, soy tallerista, soy madre, soy lesbiana, soy feminista, y bueno, pues creo que es lo más rápido que puedo para ya no perder tiempo. Al final, al rato que hagas tus comentarios, seguramente va a haber un enlace, como comentaba hace rato, entre nuestra experiencia de vida, entre los personajes, porque son súper interesantes y yo creo que eso es como lo genial del cine, que te permite como identificarte con los personajes, porque tú tienes una historia de vida totalmente diferente y las compañeras tienen una historia de vida totalmente diferente y válida, como lo decía Ángela, o sea, tal vez estoy iniciando en esto de nombrarme o reconocer el feminismo, pero todas vivimos diferentes etapas, diferentes momentos en que nos identificamos con el movimiento y con la lucha, y eso es lo importante. A veces no es una cuestión de pose, es una cuestión más bien de ideales súper bien estructurados de lo que queremos y lo que no queremos en la vida. Entonces, ¿les parece si comenzamos con Abril, con Violeta, que nos va a hablar precisamente del personaje principal? Adelante, Violeta.
¿Les parece si antes de que entre Violeta se presente, están con nosotros? Me parece que es una organización, ¿no? Quenching Diversidad. Adelante. Hola, no me había dado cuenta que había entrado con el otro perfil. Pues soy Paola. Soy de Chiapas, soy feminista, bisexual, y pues igual me causó mucho ruido la serie porque te explica las cosas, pero no como otras series, porque en otras series te las explican muy diferente. Estas te las explican como que con más tranquilidad, por así decirlo, y me gustó mucho. Esa sería toda mi presentación. No, pues bienvenida y qué genial que nos acompañes desde Chiapas. Pues vamos a comenzar con Abril, que nos va a hablar precisamente del personaje principal, que es Anne. Adelante. Gracias. Bueno, Anne Shirley Cooper es ahora sí que una gran personaje, ¿no? Me parece que las 3 temporadas que nos facilita la CBC de Canadá y Netflix, pues vaya que podemos ver cómo se desarrolla, ¿no? Si bien cabe aclarar, ¿no? Como estuve haciendo estas investigaciones, solo he visto como parte de lo que fue la serie de 1985 y no he leído todavía los libros, pero quiero hacerlo. Pues es otro tipo de adaptaciones, ¿no? Y podemos ver un personaje mucho más moderno, que aún así hay momentos en los que tengo así como que ciertas dudas, pero igual, ¿no? Creo que es importante ver quién hizo el guión, ¿no? Como ya comentaban, pues, Moira Blackett, y pues ahí también participan algunas otras personalidades, que estuvieron también involucradas en la de 1985. Y sí, creo que Anne es como un ejemplo perfecto de una niña libre, de una niña que intenta romper paradigmas y que solamente quiere explorar, ¿no? Como cualquier persona en la infancia. Y creo que es una niña con muchos retos, ¿no? Es muy para quienes disfrutan la poesía, la literatura. Lo que más me encanta de Anne es que es una niña que genera muchos retos, ¿no? A quienes también asumen, ¿no? Esta crianza decidida, ¿no? De una niña que pues estaba huérfana, ¿no? Y creo que hay como, es de alguna manera como podemos acercarnos a los feminismos que había de Occidente, ¿no? De aquella época, si bien creo que hay que verlos también con cierta reserva, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decía, quienes escribieron esto, pues, pues son ciertos personajes, ¿no? Que distan de la cultura que tenemos acá en México. De igual manera, creo que hace ciertos aportes, ¿no? Al ser una niña tan curiosa y de manera tan fácil y tranquila, como comentaba hace rato Paola, ¿no? Como te habla de ciertos temas de una manera tan sutil, y con muchos ejemplos, ¿no? Entonces, lo podemos ver con otros personajes con los que se relacionan, que pues sí, claro, ¿no? Como que casi todo parece que gira alrededor de ella, pero es maravillosa, ¿no? Hay un crecimiento, hay momentos en los que también podemos aprender como temas sobre racismo, sobre población de la disidencia sexual y de género, ¿no? Es como, tiene tanta inocencia, ¿no? Que eso creo que nos facilita como hablar de estos temas que normalmente no los vemos tanto en otras series, que igual, ¿no? Repito, creo que hay que verlo con cierto como reserva y como recordando, ¿no? Desde dónde es que se produce, pero al fin y al cabo Anne es un personaje maravilloso, ¿no? Con mucha creatividad y creo que puede ser como de cierta manera un buen personaje para las infancias, como para ver otro tipo de niñas, ¿no? Otra forma de ser, ¿no? Como niñas rebeldes, niñas que son ellas mismas, ¿no? Entonces, eso es como lo que más que nada quisiera compartirles como para esta parte. Muchas gracias, Viole. Ciertamente ese ímpetu que tiene y que lo vemos reflejado aparte, ¿no? En muchas adolescentes, esa rebeldía por la que yo creo que pasamos todas,
Todas en algún momento algo no nos pareció, alguna vestimenta, algún permiso, y cuestionamos. Yo creo que todas en algún momento, en algún grado, hemos cuestionado el sistema que nos educa. Diana, ¿qué te parece si nos hablas sobre el personaje de Marila? A mí me gustó, bueno, desde que empezó la serie con lo de primero del rechazo, porque igual vi la serie y la película, y en las dos está como el rechazo, y luego se da el rechazo, y cuando en la serie se supone que pierde ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que era de su mamá, y cuando sí, se da cuenta de que no el broche, sí, y se da cuenta que no lo perdió, y ella se disculpa, o sea, para mí eso en las infancias es algo que como adulto muy pocas veces lo haces. Entonces creo que pues ella no vio crecer a Anne, pero está aprendiendo mucho con lo que está viendo, cuando está a su lado ahorita, en esos momentos, ¿no? Porque pues nunca fue mamá. Pero aunque nunca fue mamá, tiene como que mucha conciencia, o nos muestran a un personaje con mucha conciencia de, pues, cuando la hacen disculparse primero con la amiga que le hizo sentir mal, y luego ella en una discusión le dice, es que tú le hablaste mal a Anne, y ella no te vio de disculparse. O sea, va recapacitando poco a poco y se da cuenta de que hay ciertas cosas que siempre fueron bien vistas, pero no porque sean bien vistas tienen que ser eso. O sea, la verdad a mí me causó mucho ruido eso, porque en la actualidad hay muchas madres, pero muy pocas madres que digan, no, pues sí, es que los tiempos están cambiando, o bueno, es que sí, también tengo que aprender de ustedes que son los jóvenes. Y ella, ese personaje, pues sí, va aprendiendo de Anne, va aprendiendo de sus compañeras, también en la parte donde va a la escuela, y se da cuenta de que la maestra les está enseñando algo y la forma de enseñar. O sea, siento que es una mujer a la que le ayudó mucho estar en la crianza de Anne, porque fue una revolución. O sea, que llegara a su vida fue como que el mejor cambio que pudo haber tenido en ese momento, y no porque siempre la tratan de hacer como que menos, o eso siento cuando dicen, es que tú eres soltera, pero pues no fue soltera por decisión propia, y ahí se ve en una parte en donde ella pues quería estar con alguien, pero pues no pudo. Entonces, desde la parte en que fue soltera toda su vida, siento que ya con eso es una revolución. Esa señora me gusta mucho su personaje, la verdad. No he leído los libros, pero igual me gustaría ver qué tal está en los libros ese personaje, porque siento que no han plasmado todo lo que está en los libros en la serie, pero que sí, ha de estar, su personaje ha de tener tiene mucha conciencia, eso sí, tiene mucha conciencia, y eso me gusta mucho. Sí, sobre todo esa parte en que, como dice Viole, es una mujer en constante evolución, y sobre todo está aprendiendo y reaprendiendo. O sea, todo el tiempo es no saber esto de cómo manejar el rol, tal vez, de madre, y de madre adoptiva aparte, ¿no? Es un constante aprendizaje todo el tiempo, y la verdad es que igual es un personaje que me gusta mucho porque es muy real. O sea, eso, es muy real. A las que somos mamás, por ejemplo, en mi caso, todo el tiempo sí cometemos errores, tenemos que disculparnos, tenemos que aprender. Yo he aprendido muchísimo de mi hija adolescente, no tienen idea, y sobre todo a escuchar y a respetar, porque es otra persona. O sea, no es que es menor y la voy a tratar menos o como si no supiera, ¿no? Es otra persona, tiene otro conocimiento, y bueno, tú como madre pues tienes que pues fijar ciertas directrices, pero no dominar, nunca dominar a quien está contigo, ¿no? ¿Te parece, Fanny, si abordamos el personaje de Josephine? Que es excelente, claro que sí. Ese personaje.
Bueno, me gustó muchísimo el personaje de Josephine y creo que específicamente ese capítulo en el que sale Josephine da muchísimo para reflexionar y un análisis profundo también. Me gustó muchísimo la manera en la que ella cuenta cómo conoció a quien en ese tiempo compartía su vida, ¿no? Que tenía una relación con, ¿cómo se llama? Gertrude, que cuenta incluso cómo la conoció en el arte, y creo que dentro de todo eso se desenvuelve la fiesta. Me encantó muchísimo porque creo que tanto los tres niños que fueron a la fiesta de alguna manera encajaron perfectamente y de alguna manera necesitaban escuchar todo lo que otras perspectivas que no sean, por llamarlo de alguna manera, conservadoras, como por ejemplo con Cole, y bueno, lo cito textualmente porque me gustó mucho la respuesta que tuvo Josephine, que Cole le dijo, creo que soy como usted, y Gertrude, y Josephine le responde, tienes una vida llena de alegrías ante ti y tienes dificultades y baches. Mucho cuidado a quién le confías, pero también cuidado porque también esas personas van a crear un lazo más fuerte. Habla obviamente de la orientación sexual, porque pues creo que estaba como en ese proceso de descubrimiento. También me gustó, no recuerdo el nombre de la mejor amiga de Anne, cuando le hablan siquiera de su carrera, el hecho de mencionar una carrera y que no le tenga que preguntar a su esposo y que le inciten a esa libertad de hacer lo que ella quiere, se me hizo como que a la niña le explotó la cabeza. ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo que puedo ser libre? Sí, sí, sí. Y en el aspecto de Anne, también siento que había una chica que hizo como un monumento, no recuerdo cómo se llama, que le dijo unas palabras muy bellas a Anne, que le dice, tienes una bella conexión con las palabras, es tu arte, es esa arte que también tú estás transmitiendo. Todo eso en combinación con, por llamarlo de alguna manera, exótico, con la fiesta exótica, porque había bufones, había clowns de cara blanca, había magos, había, por no errar a una palabra equivocada, voy a decir que había travestis, había personas que tenían cosas exuberantes en su cabeza. Entonces, creo que se rescata muchísimo el arte de la orientación sexual y tu carrera en algo que la sociedad lo ve como conservador y hace un reflejo a algo que es tu elección y que tienes que dejarlo ser, que te incita a que seas libre. Y creo que eso es todo. Sí, un personaje totalmente feminista, como dice bien Viole, y aparte, sí, obviamente desde un punto de vista burgués, obviamente con todos los privilegios que su personaje le permite, pero es un personaje consciente, tan es así que apoya a Cole, que ya después hablaremos de ese personaje también, que es súper interesante. Me gustaría que Tere nos platicara de su personaje, Diana Dayan, ¿te parece? Hola de nuevo, claro que sí. Cuando Ana me invitó a este conversatorio, pues yo creo que todas quisimos el personaje principal, no el protagónico de Anne, ¿no? Pero escuchándolas, yo creo que todas quienes estamos aquí a través de este conversatorio tenemos un poquito de cada uno de esos personajes que han ido hablando.
Ese es un gran aprendizaje para mí. Luego, supe que lo que realmente me atraía era Diana Barry, la mejor amiga de Am, ¿no? Porque era una chica dulce, me identifiqué muchísimo con ella, cariñosa, solidaria, sororaria. Cuando Am llegó a la escuela, cómo la cobija, cómo la cuida, cómo se vuelven grandes amigas, cómo se juran ese amor eterno de amigas, ¿no? Me encantó esa parte, cómo la abraza desde que sabe que Am es una niña huérfana y realmente lo contrario que hacían las demás chicas y los demás chicos, que la discriminan porque pues también hay una parte donde le dicen que ya que la familia adoptiva pues ya perdió todo, ¿no? Y que se quedaron en la pobreza total. Y en cambio para Diana nunca cambian los sentimientos, ¿no? Al contrario, se vuelven más profundos. Esa parte a mí me gusta muchísimo. Yo creo que me identifico mucho porque considero que soy una mujer muy sororaria, muy solidaria con mi género. Me encantó. Pero sin duda alguna, como Diana venía de una familia acomodada, con privilegios, Am le abrió otros horizontes, otros panoramas, en el que le dijo y la llenó de esa chispa que también podrían ser niñas transgresoras, ¿no? Que podían tener acceso a la educación igual que los varones, que podían tener las mismas oportunidades que ellos. La verdad que esa parte a mí me impactó muchísimo cuando la tía Josephine va hasta su casa y arman por ahí una estrategia para que Diana, en lugar de irse a la escuela, a la universidad en París, a la escuela de señoritas, ¿no? Para saber cómo comportarse en esa época, ¿no? Cómo se comportaba una señorita, ¿no? Prefiere Josephine que pues realmente estudie, ¿no? Que sea una mujer transgresora, que sea una mujer que se valga por sí misma y sobre todo sea una mujer independiente. Esa parte a mí me impactó muchísimo. Y de igual manera, así como Anita, como otras mamás que nos estarán viendo a través del conversatorio, yo también lo viví con mi hija. Las temporadas nos las chutamos juntas, entonces yo creo que fue algo que compartimos y sin duda alguna es algo que la maestra de literatura y español que trabaja con una servidora fue quien me la recomendó. Me dijo, mira, está en Netflix, te la recomiendo. Yo creo que nos va a servir muchísimo para nuestras alumnas. Y otra parte también que me gustó cuando juntas danzaron alrededor del fuego y dijeron, esta noche se la dedicamos, ¿no? A nuestros cuerpos, somos dueñas de nuestros cuerpos. A mí realmente se me enchinó la piel, o sea, te logras identificar con esas niñas, con esa escena y con toda esa historia, ¿no? Te envuelve. A mí la verdad que me dejó y creo que también a mi hija un gran aprendizaje. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Para cobijarnos juntas, para abrazarnos y para crecer juntas sobre todo. Ese puede ser mi participación. Muchas gracias. Sí, súper bien. Dayan rompe un paradigma súper impuesto, ¿no? Y aparte de clase, rompe todo el esquema al ser sororaria, al ser una amiga, al ser empática y pues al mostrar muchísima compasión y el valor de la amistad es súper valioso como ejemplo, yo creo que para las adolescentes. Y como bien dices, o sea, por ejemplo, tú que eres profesora, igual Yayi que es profesora, súper recomiéndenla a los adolescentes, a mujeres y niños, porque es una serie que es súper apta para público en general y si lo ven con sus mamás o con su papá, súper bien, porque se van a cuestionar muchísimas cosas. ¿Qué te parece, Yayi, si nos platicas de tu personaje, Cole Mackenzie, que es súper open mind, que pasó por muchísimas cosas, pero bueno, tú platícanos sobre tu personaje. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, muy bien. Bueno, pues Cole Mackenzie le toca existir en 1890, que es la época en la que se desarrolla esta serie que ha gustado a grandes, pequeños, mujeres, hombres, a todo mundo. Nos ha vuelto
locos y locas, ¿no? Bueno, yo creo que el capítulo donde se enmarca, yo creo, toda la serie, y es el destino ya de muchos personajes, es la memoria tiene tantos caprichos como el carácter. ¿Qué tal esa fiesta? Sí. Y es fundamental para Cole, un niño que, no sé, de repente Cole, como bien decía Tere, todos los personajes que ahí existen, de repente le estamos viendo y todos nos sentimos en algún momento identificados con cada uno de ellos. Pero al final del día, Cole sufre la soledad cuando está acompañado, ¿no? En realidad es muy, muy lamentable ver cómo él no encontraba su espacio, el contexto en el que le toca crecer, y de repente hay una escena cuando llega la maestra, que es un super personaje también, ¿no? A hablar con su mamá y dice, bueno, es que Cole no ha llegado a la escuela y es porque de repente rebasa en conocimiento a los demás, ¿no? Era una bonita forma de sacar la realidad, y entonces Cole pues empieza a darse cuenta que lo de él era el arte, y empieza a darse cuenta que necesitaba otro tipo de contexto, empieza a darse cuenta que él tenía una realidad y que la que estaba viviendo no era la que él quería pertenecer, ¿no? Entonces, qué padre por Cole cuando se cruza en el camino de Anne, y qué padre por Cole porque yo creo que todos somos Cole en algún momento, ¿no? En el proceso de aceptación de lo que sea, en el momento de determinar una decisión, todos somos Cole. Y él supo, pues, que el espacio donde él estaba creciendo no lo iba a llevar a nada donde él fuera feliz. Quizá iba a ser feliz su mamá porque iba a estar con él, quizá iban a ser felices sus hermanos porque él se iba a dedicar a la cosecha, pero él sabía que era su felicidad la que importaba al final del día. Y cuando toma la decisión de quedarse, ¿no? Con la tía de Diane, que es un súper personaje también, bueno, él asume que tenía que estar en un contexto económico diferente para que él pudiera ser aceptado en la época en la que le toca, ¿no? Entonces, no sé, disfruto mucho este personaje de igual que todos, ¿no? Pero al final del día quise encontrar frases de él y todas me parecían excelente, toda su intervención, junto con Ada, como ver a Anne en hombre, ¿no? Tenía un carisma que quizá no dejaba ver tanto como Anne, pero tenía una inteligencia, tenía no sé, al final del día, su inteligencia, su talento, su entrega, lo lleva a convertirse en el personaje que es, y disfruta demasiado la compañía a través de la soledad que compartía con Anne, porque eran personas que se sentían inadaptadas, ¿no? El momento en escena cuando se prometen casarse, Anne le propone a través de esos disparates y le dice, oye, ¿sabes qué? Si en un futuro tú y yo no encontramos pareja, no lo estoy citando textual, ¿no? Pero le dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, ¿no? Y vamos a ser felices tú y yo a nuestra manera, vamos a acompañarnos en la soledad, ¿no? Y hay un momento en el que odian, y yo creo que todos odiamos a Anne, cuando le dice, ¿sabes qué? Cometiste una indiscreción. Sí. Fuiste a casa, pero al final del día esa indiscreción de Anne, que sí, yo estoy segura que más de una vamos a alzar la mano y vamos a decir, sí la odiamos en ese momento, pues lo llevó a tomar la decisión y decir, no, es que yo no quiero estar en la casa, no es mi felicidad allí. Y pues bueno, qué bueno que si en algún momento todos nos hemos sentido identificadas con Cole, pues qué padre que también llevemos el camino en pleno siglo XXI, ¿no? De Cole, y decir, bueno, este no es el contexto donde yo quiero estar, y que este personaje de Cole pues nos invite, ¿no? A tomar decisiones correctas, y si nos equivocamos, pues caray, a seguirle macheteando, como dijera coloquialmente el campesino tabasqueño, pero lo que sí es cierto es que nos dirijamos pues a un camino padre y aceptable como fue el que Cole toma, ¿no? Y qué padre que pudo cruzarse en el camino a mucha gente tan interesante como la tía de Diane, que también aporta cosas interesantes, y sin duda la hermandad que hace con Anne, ¿no? Sí, totalmente. Las etapas por las que pasas de discriminación, de dolor, de sufrimiento, son terribles, y lo traigo a colación porque es un tema que no hemos superado. Ya bastantes años
Yo creo que se ha luchado por el respeto a la diversidad, a la no discriminación, y pues yo creo que es algo que vamos a seguir sosteniendo, feministas y no feministas, las mujeres y los hombres, pues en una lucha donde nos incluya, pues obviamente por la igualdad y por el respeto a sus derechos. Y la verdad es que sí, es un personaje bastante lastimado y padeció muchísima discriminación. Afortunadamente, digo, en el camino se encontró con estos personajes formidables y yo creo que a veces así es la vida. No nos va del todo bien al principio, pero encontramos un grupo, una comunidad que nos brinda su apoyo sin ser nuestra familia biológica. Yo creo que me identifican muchísimo todos los personajes porque yo siento que ahí me reflejo en diferentes etapas de mi vida, aunque sea él un hombre, pues te reflejas, ¿no? En tal vez otras decisiones, así como le dice Yayi. Y bueno, yo quiero que Tessa, gracias Yayi por tu comentario, Tessa, ahora sí, éntrale con tu personaje. Pues gracias. Creo que todos los personajes en sí, toda la serie tiene muchos aspectos feministas y no feministas, que parecen feministas y no son feministas. Tiene muchos aspectos, muchas etapas. Creo que la serie en general es toda una etapa del feminismo en muchas mujeres, y en especial el personaje de Rachel Lynde es justamente uno de esos personajes que parece que no son feministas, pero sí son feministas, porque pues es el personaje que todas a veces decimos, pero ¿por qué es poco empática, no? ¿Por qué le habla así a Anne, no? Desde que se conocen empiezan con el pie izquierdo, ella con una crítica muy fuerte sobre su aspecto físico, pero la realidad es que es una persona, una mujer que fue directa, o sea, simplemente fue directa, ¿no? Por su historia de vida también, o sea, una mujer que tuvo 10 hijos, que ha tenido que sostener también una familia, no en el aspecto económico, pero sí en toda esa estructura, ¿no? Patriarcal en la que nos envuelve la sociedad, que obviamente está situada en una región que no pertenece a México, pero es muy parecida, ¿no? Entonces, este personaje en específico, siento que es como somos todas las mujeres cuando no somos feministas, ¿no? Es como el inicio del feminismo, ¿no? Para muchas de nosotras. Es como nacemos, como nos hacen mujeres, nos hacen tener ese maternalismo hacia las amigas, ¿no? El maternalismo que tiene hacia Marila, por ejemplo, que es su amiga, pero la cuida, la protege. Eso ya es feminismo. O sea, aunque parezca que no, eso ya es hacer feminismo. El cómo cuando se une a las madres que la invitan a este grupo de supuestas madres sufragistas, que le dice, llévame y yo te voy a decir si de verdad, ¿no? Si de verdad embonas. Y es muy real, o sea, porque ella tiene una visión, la visión que tenemos todas las mujeres antes de ser feministas, que todo es o es blanco o es negro, es bueno o es malo. Esa posición en la que no te comportes de esa forma porque te van a contaminar estas personas, cuando en realidad lo que están haciendo es enseñarte otra visión de vida. Y creo que este personaje de Rachel en específico es un personaje que casi no sale mucho, ¿no? Pero es como de esos personajes, precisamente es esa invisibilización de las madres que hay en la sociedad, ¿no? O sea, aparentemente vemos esa figura de Marila, ¿no? Que es la madre que no parió y que se convierte en madre, y todas la aplaudimos. Después de esto, o sea, también están los personajes de las madres que están hablando de la nueva educación hacia las mujeres, las sufragistas, pero que también son clasistas, que también son segmentadas o son segmentadoras, como tienen cierta posición, entonces tienen permitido ciertas cosas. Y en el caso de Rachel es la típica madre borrada del sistema patriarcal que solo existe para cuidado, para atención, para acompañamiento, para acuerpamiento, pero sin que nadie lo vea, ¿no? O sea, porque es como su obligación.
Entonces ella también es como muy directa, pero al mismo tiempo tiene como ese maternalismo, ese cuidado, esa atención, no solo hacia Marila, sino también ya después viene con Anne. Ella aprende muchísimo de Anne, eso es una realidad, y eso habla de que ella, en apariencia, al principio yo decía, es una mujer muy adultocéntrica, pero la realidad es que no, es la mujer menos adultocéntrica porque aprende de Anne, se le puede decir las cosas como ella puede entenderlas, o sea, toda esa parte de ese personaje, a mí en específico, a mí Rachel, siento que es como esa transición que tenemos todas las mujeres feministas, cuando fuimos no feministas, y toda esa transición del personaje de Rachel es precisamente como nos hacemos feministas todas, ¿no? A partir de la historia de vida, de reconocer a otras, de ver de reconocer esa empatía, porque a veces creemos que la empatía es ayudar a otras y a otros o ser siempre amables, y la empatía no es amabilidad, la empatía es verdaderamente ver lo que necesitan las otras personas, estar en el momento indicado, en el momento que realmente nos necesitan, y eso es lo que hace Rachel. Ese personaje a mí en específico me identificó mucho porque en apariencia no está, pero siempre está, ¿no? Entonces, y ella reconoce mucho las capacidades de Anne, a pesar, y no es que fuera al principio mala onda de, ay, es que es una niña, pero no era por eso, sino porque ella entendía lo que significaba ser mujer en una sociedad, y entendía que una niña iba a ser como un conflicto para su amiga, pero pues obviamente ella después entendió que pues había una red, ¿no? Y esa red es bien bonita porque es la red de mujeres que se juntan, ¿no? Más bien que se apoyan entre ellas y a veces sin conocerse bien. Es Rachel, es Diana, es Anne, Marila, también las niñas que se juntan con Diana, no recuerdo sus nombres, pero al final, o sea, también como toda esa transición, pero eso es precisamente, la serie habla de todo ese feminismo, de cómo se va haciendo, ¿no? Y Rachel es como esa figura que a mí me parece que es la invisibilización de las mujeres, en específico de las madres en la sociedad, que están y no están, y están para soporte, pero al mismo tiempo no están porque no tiene una buena posición económica, porque pues solo es amiga está como su círculo muy reducido, ¿no? O sea, su única amiga es Marila, ¿no? Entonces es porque vive cerca de ella, pero pues al final es una mujer que conoce también el mundo y que le aporta muchísimo a Marila y también a Anne, y al mismo tiempo Marila y Anne le aportan a ella. Entonces a mí ese personaje se me hace muy, muy poderoso. Sí, todas somos Marila. Me encanta también ese personaje porque es muy real, ¿no? Es así como toda esta parte de todas nos identificamos en algún momento, y aparte va por un proceso que todas en algún momento llevamos, un proceso de aprendizaje, de deconstrucción, de muchísimas cosas, y que seguimos en el camino aprendiendo. Entonces, Becky, ¿qué te parece si nos haces tu comentario general de la serie? ¿Qué es como lo que más te gustó o con qué personaje te identificas? Cuéntame. Bueno, prácticamente agradezco, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, hay pocas veces que luego yo puedo entrar por esta misma situación del empleo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me encanta mucho, me llama mucho la atención. Todos los personajes yo me identifico en algunas situaciones con ellos, y una situación que a mí me encanta mucho de Anne es que hay ciertas frases que a mí decían muchas, así yo estaba así de, o sea, como tratando de anotar la mayoría de las frases que yo quería tener. Hay una área donde yo me identifico más con ella, que es una cuestión de pertenencia. Yo tengo en mí, hermanos, en mi persona, tengo mucho esta parte de la herida de abandono, a raíz de varias situaciones que he pasado, y me identifico mucho con esta parte donde el querer pertenecer. Esta parte donde ella dice, me pregunto cómo debe ser estar tan seguro de la vida que el sentimiento de pertenecer verdaderamente a un lugar. Esta situación de pertenecer, de que siempre, yo al menos en lo personal siempre me he sentido fuera de lugar en muchas situaciones. Donde veo injusticia, yo así de,
¿cómo te explico que esto no es así, no me gusta? Y no, y, o sea, soy así muy dada. De hecho, tengo muy pocas amistades por esta situación también. Creo que dentro del feminismo radical, híjole, he tenido muchas situaciones, pérdida de amigas, luego otra vez, luego ya no, luego quién sabe, luego creo que soy feminista, luego creo que ya no, o no sé, porque luego ves que te ponen el feministómetro, entonces luego no entro dentro de los parámetros. Sí, Entonces, pues, esto de pertenecer me cuesta mucho trabajo a mí. Entonces, yo me identifico mucho con el personaje de ella, porque desde que ella empieza, desde que está en el orfanatorio, es maltratada. La verdad es que el bullying es horrible en este asunto. Te marca, porque no solamente, y como te digo, soy sobreviviente de tentativa de feminicidio, te marca. O sea, las heridas físicas, como te digo, pueden sanar. Tú tienes una estructura molecular, una cuestión fisiológica que ayuda a que las condiciones se reparen, que tu sistema inmune, linfocitos, eritrocitos, plaquetas, todos trabajan en función de ello, pero la herida, que es la herida psicológica, la herida que está acá, esa es la que cuesta trabajo. Muchas veces cuando te preguntan, ¿qué se siente sobrevivir a que te intentaron machetear? Porque así son las preguntas, ¿no? Hay medios de comunicación que son poco empáticos y poco sensibles, entonces te dicen, ¿qué se siente haber sobrevivido a un coma? O sea, ¿qué sentiste? ¿Viste la luz? Y yo, no vi la luz, de hecho yo no creo ni en Dios, ¿no? Entonces, a mí me marca mucho eso porque lo que siempre contesto y en lo que me relaciono con la personaje es en esto. No son las heridas físicas las que tienes que superar. Yo estoy sorda de este oído, tengo secuelas. Es la herida psicológica, es la marca, la huella del daño, porque te cuesta trabajo volverte a relacionar. A mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con las personas, hasta ya me considero hasta cierto punto una cuestión de diversidad, una divergencia, porque es bien complicado, estás todo el tiempo con inseguridades, todo el tiempo te vienen los flashbacks del maltrato, como lo que le pasaba a Anne. A mí me pasa, o sea, cuando yo empiezo a notar eso, o sea, yo empiezo a notar una cuestión, o hay maltrato hacia mí o hacia otra persona, me pongo bien loca, o sea, y no, o sea, voy directo, o sea, yo soy muy así de, ¿qué te pasa? O sea, no, entonces sí soy muy dada a eso, ¿no? Entonces, o a defenderme yo, ¿no? O defender a otras personas. Entonces, es bien drástico. Eso que le pasaban de que cuando ella ya estaba como que adaptándose a la vida con Marila y con Matthew, ¿sí, verdad? Matthew, cuando ella se empieza a adaptar a este proceso de que se está integrando a esa familia que ya está conformada, entonces a ella le llegan los flashbacks y eso es real, o sea, cuando tú vives maltrato o una cuestión así, te llegan así, o sea, luego la rumiación, estás rumiando todo el tiempo, estás con el refrito de lo que te pasó y de repente, a ver, espérame, ya tranquila, ya no es tu realidad, ¿no? Y tienes que estarte como tranquilizando para no generarte esta cuestión de ansiedad, para no decir, a ver, espérame, ¿esto es real? O sea, lo que estoy viviendo es real. O sea, no estoy siendo maltratada, ¿verdad? No estoy siendo, o sea, está todo bien. Entonces, eso a mí me pasa mucho. Cuando me relaciono con alguien o pretendo tener una relación con alguien, yo estoy así todo el tiempo a la expectativa, como Anne. O sea, te digo, o sea, cuando no te tratan mal, hasta dices, no sabes si reír o llorar, o sea, es feo, o sea, es lo que te digo, o sea, sí tienes terapia psicológica, psicoanálisis, tanatología, ya todo lo que pase, pero es así como que eso va a estar contigo. Entonces, pues es complicado. Entonces, yo me identifiqué en todo, en eso, en ella. Con ella yo me identifiqué en esa parte porque vienes de una cuestión drástica, hostil, muy violenta, física y psicológicamente. Entonces, te viene esa parte. Bueno, a mí me da mucho eso. Entonces, pues es eso lo que yo quería compartirles, que me identifico mucho con esta frase, con las frases de Anne, y sobre todo con esas cuestiones donde ella habla del pertenecer. Cuando queremos como pertenecer, hacemos cosas que hasta están por encima de nosotras, que hasta están incluso
o por querer ser parte a entrar en, hacemos cosas que incluso van en contra de nosotras. Y bueno, eso a mí me hace sentirme perderme. Es complicado en ese aspecto. Sí. Por eso me identifico mucho con Sí, Becky, es súper complejo toda esta situación y la verdad es que sí, habemos, y digo, me nombro también, me incluyo, mujeres que pasamos por vivencias o situaciones bastante difíciles y superarlas no va a ser fácil. El daño, como tú lo dices, ya está hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, y Teresa nos los va a poder decir, somos personas resilientes, estamos todo el tiempo tratando de superar situaciones difíciles y sobre todo de acompañarnos. Siempre hay como es esta parte, ¿no? De no pertenecer y de repente eres parte de algo, eres parte de un movimiento. Tal vez no te nombres a ti misma como feminista, pero tus acciones hablan mucho más de lo que pudieras tú nombrarte, ponerte alguna etiqueta, ¿no? Entonces, a mí me parece súper maravillosa todas sus aportaciones de todos los personajes que hablamos el día de hoy. Les agradezco muchísimo que se tomaran el tiempo, que se tomaran precisamente la reflexión que hoy nos tiene aquí, y pues agradecerles a nombre del Instituto Estatal de las Mujeres su participación y bueno, pues seguimos en estos espacios. Precisamente esta serie la súper recomiendo porque es para todo el público, para público en general, porque nos va a transmitir muchísimo, así como dijo Becky, nos va a transmitir en algún momento algún personaje, y yo creo que debemos de acompañar a nuestras compañeras y a las mujeres que han pasado por situaciones precisamente víctimas de violencia, o como tú bien lo comentas, víctimas hasta de intento de feminicidio, ¿no? Es algo tremendo, y las sobrevivientes, quienes están, pues estamos para eso, ¿no? Para acompañarnos, para cobijarnos, y sobre todo, pues, para seguir abonando, seguir discutiendo, seguir nombrándonos, sobre todo en esta parte que tú dices, divergente. Las mujeres estamos en situaciones totalmente divergentes, totalmente distintas, y creo que siempre, por más mal que pueda estar nuestra situación, siempre hay otra a la que le podemos tender la mano, y no saben lo que sanan a veces las palabras o una llamada, lo es todo, ¿no? Muchísimas gracias a todas por su participación. No sé si alguien quiere dar algún último comentario brevemente antes de que cerremos. Si no, pues me despido. Nada más les tomo la fotito. Muchísimas gracias a todas por su tiempo. Las abrazo en la distancia y pues seguimos en la lucha. Abrazo. Bye, abrazo. Abrazo. Chao. Gracias. Nos escribimos. Bye.